Me prenden las luces de la parte de atrás también, por favor. ¿Cómo están esta mañana? Puede ocupar su lugar y ponerse cómodo. De niño yo veía imágenes de los árboles gigantes, las secuoyas, que principalmente se dan en las montañas de los bosques de California. Y de niño yo las veía en los libros de texto, en los reportajes, en las revistas, y siempre me llamó poderosamente la atención conocerlas. Pasan los años y Dios nos concede hace 7 años viajar a California, donde también estuvimos en la iglesia de Dante Gebel, y fue una bendición muy, pero muy especial. Y allí en California fuimos a visitar precisamente el Parque de las Secuoyas, las montañas de las secuoyas. Y caminas entre gigantes por senderos muy bonitos, muy hermosos, árboles que tienen casi 100 metros de altura, y que para poder medir el ancho del tronco se necesitan muchas personas. De hecho, hay árboles que están huecos por dentro y los atraviesa una carretera. Es algo impresionante caminar entre los gigantes. Y ahí caminando entre los gigantes nos encontramos las piñas de las secuoyas, donde estos árboles gigantes ponen sus semillas. Recogimos algunas de ellas, las trajimos. Las que recién se caen del árbol están durísimas. Y las que ya tienen muchos años, pues como todas las piñas han soltado las semillas y están diferentes. Lo que después comprendí, después investigué, después me di cuenta, es que esos árboles tienen una característica muy especial, diferente a otros de su especie. Y es que precisamente las semillas, la única manera que se liberan es en los incendios producto de las sequías. Cuando hay sequías fuertes en aquellos lugares, se dan los incendios, y los incendios hacen que se abran las piñas y que suelten las semillas. Fíjense qué interesante entonces. La muerte para muchos árboles significa la vida de la siguiente generación de esas plantas, de esos árboles gigantescos. Entonces es algo interesante, y precisamente lo saco a colación porque quiero hablarles de lluvia, de sequía y de confrontaciones tremendas en el Monte Carmelo. Una historia bastante interesante, la que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 43 al 44. Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé de Galad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Fíjense qué interesante. El profeta anunciando al rey que no habría lluvia ni rocío durante los próximos años hasta que él y solamente él diera la orden. Esta historia es bastante conocida, pero vamos a descubrir algunos de los secretos, algunos de los matices interesantes sobre ella, que son fascinantes. La sequía era espantosa sobre la tierra de Israel. 3 años que ni lluvia ni el rocío mojaron los campos de cultivo. El rey Acab era de los más perversos en la historia del reino del norte, y el profeta Elías había cerrado los cielos como consecuencia de la terrible maldad de todo el pueblo. Tan solo una pequeña nube, así se llama el título de mi mensaje, tan solo una pequeña nube. Y precisamente es esta historia fascinante de los tiempos del profeta Elías, que es considerado uno de los más grandes de la historia de Israel, pero le tocó una etapa de reyes malos, muy malos y pésimos. El reino del norte se caracterizó por tener malos reyes, malos, muy malos y pésimos.
Y Acab era de los pésimos reyes que tuvo la nación del reino del norte. Mientras el reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes buenos, el reino del norte casi todos fueron reyes malos, reyes pésimos. Y Acab fue de los peores. Instauró el culto a Baal, instauró el culto a la diosa Acera, levantó santuarios paganos, hizo y deshizo con la nación israelita, porque se casó con Jezabel, que era un demonio. Era la esposa del rey Acab, era de la parte de los sidonios. Entonces, algo interesante, sumamente fascinante ocurrió en aquella época. Dios le da la orden al profeta de encontrarse con el rey y anunciarle lluvias y el fin de la sequía. Al verse las caras nuevamente, ambos se acusan de alborotadores. Elías le pide al rey que se convoque al pueblo al reunirse con él en el monte Carmelo. También tendrían que venir los 400 profetas de Baal y los 450 de la diosa Acera. Allí en el monte Carmelo habría una confrontación de niveles cósmicos. La pelea entre Elías, el profeta del Señor, único en su especie, y los 400 profetas de Baal y los 450 de la diosa Acera, convocados por el rey en el monte Carmelo. Estuve viendo reportajes del monte Carmelo. Dicen algunos que es una montaña, otros dicen que es una cordillera de montes. Lo cierto es que ahí se dio esa confrontación. Y de un lado del monte Carmelo se ve el mar Mediterráneo a la distancia. Y del otro lado pues se ven las llanuras de Jezreel y algunas otras partes interesantes de la tierra de Israel. Imagínense por un momento, vamos a meternos en la historia, vamos a meternos en los zapatos de aquel momento, de aquel instante, de aquella época, donde había sequía por 3 años y medio. Nosotros nos estamos quejando de la sequía. Y se habla de que México tiene sequía y el mundo entero últimamente entró en esta etapa conocida como el fenómeno del niño y después el fenómeno de la niña y los problemas de sequía. Pero yo recuerdo que el año pasado sí llovió, poquito pero llovió. Aquí estamos hablando de que por 3 años y fracción no había caído una gota de lluvia, ni había caído rocío sobre el campo. Estaba completamente seco. Estaba ahora sí que la humedad relativa en prácticamente cero. Y en esas condiciones, en esas adversidades, es que vivía el pueblo de Israel, buscando forraje para sus ganados y buscando alimento para ellos mismos. La situación era triste, era caótica. Y el rey le atribuía al profeta Elías que precisamente ocurriera algo como esto. La verdad es que eran los pecados de la nación los que habían provocado todo esto. Y yo me pregunto, en esta época en que pedimos por lluvia, ¿no será que tenemos que arrepentirnos del pecado colectivo de la nación? ¿Del pecado colectivo del pueblo? ¿No será que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestra familia, cambios en nuestro matrimonio, cambios en la forma en que nos vestimos, en la forma en que actuamos y en la forma en que servimos a Dios? ¿No será que también nosotros tenemos que arrepentirnos? El rey acusaba al profeta de alborotador y de cerrar los cielos. Los cielos no se habían cerrado por orden del profeta, se habían cerrado por orden de Dios. Y las circunstancias eran de juicio sobre la nación, pero hay esperanza, había esperanza. Y Dios le dio la orden al profeta de que reuniera a la nación entera a la orilla del monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él.
Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. En aquella época estaba el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuyo nombre es Yahvé o Jehová, y estaban los dioses falsos, cuyo principal dios era Baal, que por cierto era el dios de la fertilidad. Y una de las maneras en que le rendían culto a este dios es que había mujeres prostitutas sagradas que en los templos de Baal se prostituían delante de ese dios para atraer la fertilidad, para atraer la lluvia, para atraer la bendición sobre la tierra. Y Dios precisamente quiso castigar al pueblo que hacía esto cerrando los cielos, cerrando la lluvia, para que se dieran cuenta de su error. Pero aún así la gente no lo entendía. Y el profeta dijo, bueno, ¿para qué estamos batallando entre dos corrientes? Hay muchos de ustedes que creen en Baal y hay algunos de ustedes que creen en Jehová. Vamos a establecer una manera de saber quién es el Dios verdadero. Vamos a hacer un altar. En ese altar vamos a poner un becerro, un ovillo, y vamos a poner otro altar, uno dedicado al dios Baal, a la diosa Acera, y el otro dedicado a Jehová. Y vamos a ponerlo sobre ahí y vamos a pedir que descienda fuego de lo alto y consuma ese holocausto. Y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces, 2 altares y 2 becerros o novillos, y el Dios que respondiera por fuego sería el verdadero. Elías se burló de los rituales de los profetas paganos. Y es que les dijo, ustedes son los más, 850. Ustedes hagan lo primero. Pusieron el altar, pusieron el animal, pusieron la leña, pusieron las rocas, pusieron todo arreglaron. Y les dijo, ahora hagan sus rituales, invoquen a su Dios y vamos a ver si responde. Y mientras danzaban alrededor del holocausto, Elías les gritaba, háganlo con más fuerza, a lo mejor el Dios Baal está dormido, a lo mejor anda de paseo, anda de compras, a lo mejor necesita que lo despierten. Y todavía les dijo, a lo mejor está haciendo sus necesidades. Ese era el Dios idolátrico, el Dios de Baal, el Dios de la diosa Acera. Toda la mañana y hasta la media tarde estuvieron haciendo sus rituales, sus danzas, y luego se zanjaban la piel, chorreaba la sangre con cuchillos. Hicieron show, circo, maroma y teatro. ¿Pero qué cree que pasó? Nada. Absolutamente nada. No había respuesta en el cielo, no había fuego que descendiera sobre el holocausto, simplemente no había nada. El mundo nos provee muchas cosas, nos habla de muchas características, muchas tentaciones, pero a la hora de la hora, nada. No produce nada en nosotros, no produce nada en nuestra familia, no produce nada en nuestros hijos. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Apunta mucho, ofrece mucho, pero no da nada. Y ellos andaban danzando alrededor del holocausto, danzando alrededor del becerro, y no pasó absolutamente nada. Se llegó la hora del sacrificio vespertino, como estaba de costumbre en el templo judío, que para estas fechas el templo judío estaba abandonado. El rey había levantado templos a Baal, templos a Acera, templos a los dioses sidonios, y el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo judío estaba prácticamente abandonado. Pero a la hora del sacrificio vespertino, a la hora de la tarde, se cansó Elías de ver el espectáculo grotesco de tantos profetas idolátricos brincando, saltando, danzando, zanjándose la piel, chorreando sangre, y dijo, basta, hasta aquí. Elías entonces se burló de los rituales de los profetas paganos, a pesar de ese que se cortaban la piel y chorreaba la sangre,
Nunca hubo respuesta. Qué diferente fue el que al reconstruir el altar con 12 piedras, el fuego consumió el holocausto, incluyendo la leña, la carne y hasta las piedras y el agua. Puso tranquilamente su altar con 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Le puso leña, le puso la carne del animal y luego le dijo a la gente: traigan agua y échensela sobre el holocausto. Trajeron barricas, cubetas de agua, o como en aquella época se utilizaban las recipientes, y le echaron una, le echaron 2 veces, le echaron 3 veces. Había hecho previamente una zanja alrededor del holocausto y la zanja se llenó y estaba todo chorreado, todo empapado, estaba simplemente todo lleno de agua. Y ahí, haciendo una sencilla oración, sin algo espectacular de parte del profeta, le dijo: Señor, tú sabes que te sirvo, Señor, tú sabes que estoy aquí para cumplir tus propósitos, respóndeme. Inmediatamente vino del fuego cielo, vino del cielo fuego, cayó sobre el holocausto, consumió la carne, pero no solamente la carne, consumió la leña. No solamente la leña, consumió las piedras que no se queman, ahí se quemaron. Fue algo espectacular, fue algo sobrenatural, fue algo divino, fue algo maravilloso. Y la agua que había en la zanja fue simplemente evaporada, como si se tratara de una bomba nuclear en miniatura. Algo tremendo Dios tiene que enseñarnos esta mañana, esta tarde, acerca de esta historia, acerca de este tiempo y acerca de este profeta. Démonos cuenta entonces que los propósitos de Dios son maravillosos. Los ojos se abrieron de todo el pueblo. El Dios verdadero había respondido por fuego. Y Elías ordenó que no escapara ninguno de los falsos profetas. Todos serían ejecutados en el arroyo de Sison. Pero faltaba la apertura de los cielos, la lluvia que tanto se negaba a caer por los más de 3 años. Era tiempo de grandes victorias y una tormenta de agua se avecinaba. Los llevaron al arroyo de Sison. Mire que Elías estaba fuerte, porque era solo el que estaba luchando contra ellos. Y mató 850 profetas idolátricos. Vino el juicio sobre ellos. Y vino el juicio sobre el rey y sobre la reina. Y lo encontramos ahí en su más grande victoria. Después de esto se sube al monte Carmelo y le dice a su criado: ponte listo, asómate a ver qué se ve en el horizonte. Dobla sus rodillas y empieza a clamar: Señor, escucha mi oración. Yo anuncié lluvias y necesito que descienda del cielo algo en respuesta a lo que yo he anunciado. Y empezaba a orar intensamente. Le dijo al sirviente: asómate. El sirviente se sube a una piedra, contempla el horizonte y no había absolutamente nada. Nada, todo estaba azul, como de repente está el horizonte. Ahora la tecnología moderna habla de bombardear las nubes para que llueva. Son tecnologías modernas. Pero tiene que haber nubes para que esto ocurra. Si no hay nubes, no hay lluvia. Y estaban entonces ellos en el monte Carmelo, uno orando, uno intercediendo y el otro asomándose, pero no había nada. La segunda vez le dijo: ve nuevamente y asómate. Y vamos a encontrar al sirviente subiendo la montaña, subiendo la piedra y ahí asomándose. No se ve nada. ¿Qué no entiende el profeta? ¿Qué no entiende mi amo? Que no hay nada. Está solamente el cielo azul, completamente azul. No hay nada. Y el profeta intercediendo intensamente. Cuando pedimos algo al cielo, cuando clamamos por una respuesta, frecuentemente el cielo guarda silencio. Y parece que no hay respuesta, parece que no hay nada.
parece que no aparece en el horizonte más que un cielo azul y un cielo completamente limpio. Sin embargo, viene en camino tu respuesta, viene en camino tu bendición, viene en camino la bendición de lo alto sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Quién lo cree? Tercera vez y no ocurre nada. Cuarta vez y no pasa nada. Quinta vez, ya el criado se había cansado y ya a lo mejor le había renegado y le había dicho: ¿qué no entiendes, profeta Elías, que no hay nada en el horizonte? Sin embargo, obedientemente subió nuevamente, subió la sexta vez y la séptima vez, cuando ya a regañadientas se había subido a la piedra y volteaba rumbo al mar Mediterráneo. Y entonces volteó para acá, volteó para el centro y volteó para la izquierda. Y en la parte de la izquierda contempló una nubecita del tamaño de la mano de un hombre. Dijo: ¿qué es eso? ¿Qué diferencia hace eso con la sequía brutal que estamos experimentando? Pero de regreso le dice al profeta: en la parte de la izquierda del horizonte hay una pequeña nubecita del tamaño de la mano de un hombre. Qué interesante. Las cosas grandes frecuentemente inician con cosas pequeñas. Las cosas enormes de Dios se manifiestan desde cosas pequeñas. Orando en la cumbre del monte no pasaba nada. 7 veces envió a su criado, pero del lado del mar el cielo era completamente azul y despejado. En la séptima vez el criado reportó una pequeña nubecita del tamaño de la palma de un hombre. Eso fue suficiente. Y Elías le gritó: corre a ver al rey, sube a tu carro, dile, y regresa a tu casa. De lo contrario, la lluvia te detendrá. Una pequeña nubecita provocó una tormenta impresionante, terminando con 3 años de sequía, terminando con tristeza, desolación y muerte. Pero había una pequeña nubecita en el horizonte que produjo un milagro sobrenatural y un milagro maravilloso. Cuando contemplamos a los problemas actuales que tenemos, vemos el horizonte y no hay nada. Vemos a la lejanía y no hay nada. Sin embargo, una pequeña nubecita hace la diferencia. Dios responde a nuestro clamor, Dios responde a nuestra oración, Dios responde a aquellos que claman con todo su corazón. Porque una pequeña nubecita hace la gran diferencia. Una respuesta del cielo que se derrama sobre nuestra vida, que se derrama sobre nuestra familia. Estamos hartos de sequía. Y no me refiero únicamente a la del campo. Estamos hartos de sequía, de enfermedad, de aflicción, de dolor, de soledad, de angustia y de desesperación. Necesitamos un mover sobrenatural de parte de Dios. A veces Dios permite los problemas. Les platicaba al principio de las piñas, de las secuoyas. Increíble. Esos árboles gigantescos tienen una corteza muy diferente al pino, a los árboles que estamos acostumbrados. Usted toca al pino y tiene una corteza dura. Toca la secuoya y tiene una corteza muy frágil. Está diseñada para resistir los incendios. Se queman los alrededores, pero no se quema el árbol. El árbol tiene protección sobrenatural o biológica o de cualquier tipo, como le quiera usted llamar, pero tiene una protección sobrenatural para los incendios. Lo que sí está diseñado son las piñas, y esas solamente se abren en los incendios. Lo que ocasiona desastres para otros árboles, lo que ocasiona talas, lo que ocasiona
desastres simplemente para otros árboles, no es así para las secuoyas, que es la oportunidad de que las piñas se abran, de que salga la semilla y que se renueven las siguientes plantas, los siguientes árboles, las siguientes generaciones. Así Dios permite a veces los incendios en nuestra vida, permite las sequías en nuestra familia, permite los problemas en nuestra casa, con el propósito de que se abran las semillas y se produzcan las bendiciones. No lo hace para destruirnos, no lo hace para acabarnos, lo hace para bendecirnos. Yo sé los planes, dice la Biblia, que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cayó una tormenta impresionante sobre la tierra árida y seca. Dios cumpliendo su palabra y respaldando a su profeta. En nuestra época no solo la tierra está seca, también nuestra economía, nuestros trabajos, nuestra familia y lo más preocupante, nuestra visión y nuestra fe. Pero una pequeña nubecita aparece en el firmamento. Qué tremendo que lo que está en crisis también en esta época es nuestra fe y nuestra visión. Si yo les enseñara una piña o una semilla de la piña, de la secuoya, sería más o menos de este tamaño. Y yo les pregunto, ¿qué ven aquí? Alguien me diría una semilla. Otro con más fe me diría una secuoya. Pero alguien con más visión y más fe me diría un bosque de secuoyas, un bosque de plantas tan impresionantes, de árboles gigantescos, que cuando caminas entre ellos te sientes enano. Dios quiere que te sientas a veces enano delante de su grandeza, que te sientas pequeño delante de su omnipotencia, porque Él tiene planes para bendecir tu vida y bendecir tu familia. Y una pequeña nubecita en el horizonte se ha mostrado para que tú la veas, para que tú hagas planes, para que tú corras, porque la lluvia se espera. La lluvia tremenda, temprana y tardía se espera. Yo estoy muy optimista este año. No será como el anterior. Este año va a llover y va a llover en abundancia. ¿Alguien lo cree? Dicen que el fenómeno del niño, dicen que el fenómeno de la niña será de la adulta, será del adolescente, pero llueve porque llueve. Porque Dios se va a acordar de nosotros. Porque Dios envía bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre todo sobre el campo que está árido y que está seco y que necesita una visitación especial. Muchos se ríen de ella, es tan pequeña, está tan lejos, pero la orden ya fue dada, desatará una enorme tormenta. Tenemos que sostenernos en Dios como viendo al invisible, creerle a Él cuando dice que la familia puede salvarse, que la economía puede restaurarse, que la salud puede regenerarse. A mí me encanta escuchar historias donde el doctor dijo le quedan 12 meses de vida. Dios hizo el milagro y el que se murió es el doctor. Me encanta escuchar estas historias, porque solamente Dios tiene el control sobre la vida, sobre la salud, sobre la familia, y de nuestra parte siempre será orar y pedir bendición para el enfermo, orar y pedir bendición para la familia destruida, arruinada, orar y pedir bendición para la economía dañada, porque Dios tiene respuesta para todos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Después de orar, viene la respuesta. El cielo abre sus puertas para bendecirnos, y no solamente con lluvia, sino con salud, con paz, con prosperidad y tantas cosas más.
De una pequeña nubecita fluyen las bendiciones. Corramos porque nos puede atajar la tormenta. Preparémonos para conservar sus bendiciones. La historia nos cuenta otro caso, otro momento en la historia israelita donde precisamente les faltó el agua. Salieron tres reyes a combatir a otro pueblo, al pueblo de Moab, y allá en el desierto les faltó el agua. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos podemos regresar, no alcanzamos a llegar a las fuentes de las aguas y traemos mucho ganado y mucho ejército, nos vamos a morir de sed en el desierto. El profeta, el rey Josafat, era piadoso, temeroso de Dios y dijo, busquemos a un profeta entre nosotros que nos indique lo que debemos de hacer. Y por ahí investigando, revisando la lista de los reclutas del ejército y de los ayudantes, encontraron al profeta Eliseo. Fueron y le dijeron, pídele a Dios por nosotros, no es posible que muramos en el desierto de sed. El profeta dijo, tráiganme un tañedor, alguien que toque música para que yo escuche la voz de Dios. Y mientras esto estaba ocurriendo, precisamente vino la voz de Dios al profeta y después le dijo a los reyes, no verán tormentas, no verán relámpagos, no verán nubes, pero la tierra se llenará de agua. Construyan estanques, pozos, porque va a venir el agua y si no la aprovechan, va a pasar simplemente de largo. Ellos tuvieron que hacer un acto de fe. Ordenaron a sus ejércitos construir pozos. Y siempre me he imaginado a los soldados cavando pozos. Nuestros reyes están locos. El agua no caerá del cielo. Dicen que va a correr entre nosotros. Pero lo hicieron. Y a la mañana siguiente había llovido lejos de ellos, pero la tormenta provocó un arroyo, un río, y pasó precisamente por donde estaban, llenó los pozos de agua y a la mañana siguiente estaban en bendición todos. Habíanse llenado los pozos del desierto, pero si no actúan en fe, solamente hubieran visto pasar el agua. Necesitamos construir estanques, construir pozos, construir manantiales de agua, porque las bendiciones de Dios son maravillosas. Y la tormenta llega y tenemos que aprovechar esa bendición que viene de lo alto. Después de orar entonces viene la respuesta. El cielo abre sus puertas para bendecirnos y no solamente con lluvia, sino con salud. ¿Cuántos quieren la bendición de la salud? La de la paz, la de la prosperidad, la de la paz, salud, prosperidad, la del amor y tantas cosas más. De una pequeña nubecita fluyen las bendiciones. Corramos porque nos puede atajar la tormenta. Ahora, después de esta victoria monumental, sorprendente, le llega un mensaje al teléfono del del profeta Elías. Timbró su WhatsApp. ¿Qué cree que era? Un mensaje de la reina Jezabel, enojadísima con él, diciéndole, mañana te corto la cabeza como tú se la cortaste a todos mis profetas. Se asustó, tembló y se fue caminando al desierto, internándose en él. En el desierto se encontró con un ángel que le dio alimento para caminar. Más en el desierto, 40 días caminando en el desierto y terminó en una cueva. La cueva en términos bíblicos es un sinónimo de muerte. Cuando Dios lo encuentra le dice, sal de la cueva, no voy a meterme a tu cueva, no voy a meterme a la muerte, sal tú de la muerte. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Elías dijo, tuve temor, no hay profetas como yo en la tierra. La gente se ha olvidado de ti. Estoy deprimido, estoy triste, estoy desesperado. De la más grande victoria pasó a la más infame de las derrotas. Pero Dios lo animó, Dios lo fortaleció, Dios lo impulsó y le dijo, levántate, largo camino te espera. Vas a ungirme por rey a fulano de tal en Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo en lugar de ti como profeta.
te queda mucha cuerda nos queda, mucho camino por avanzar, mucho por recorrer, mucho por transitar y mucho por bendecir. Una colosal colisión de profetas y una revelación del Dios verdadero. Elías ganando la batalla, pero un mensaje de la reina Jezabel lo puso a temblar y terminó en una cueva, deprimido y queriéndose morir. Allí también fue restaurado por el silbo apacible de la presencia de Dios. Dios no estuvo en el terremoto, Dios no estuvo en el fuego, Dios no estuvo en lo impresionante. Dios estuvo en el silbo apacible de su presencia, de su bondad y de su fortaleza. Necesitamos un silbo apacible en nuestras vidas, una bendición suavecita en nuestras familias, escuchar y oír la voz de Dios, el clamor, el susurro del cielo que viene para nuestra vida, que viene para nuestra familia. ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios? A lo mejor alguien dirá, pastor, nunca. Escuchar la voz de Dios no es para personas especiales, no es solamente para profetas, para pastores, para sacerdotes. Escuchar la voz de Dios es para todo el creyente. De repente escucha el susurro, pero estamos tan ocupados en la vida moderna, tan inmersos en el celular, tan inmersos en las tabletas y las computadoras, que no nos damos tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene que oírse en nuestro tiempo. Él nunca nos deja y jamás nos abandona. Hoy es tiempo que termine la sequía, porque una pequeña nubecita aparece en el horizonte. Hoy es día que termine la sequía. Aparece una pequeña nubecita en el horizonte. ¿Quién querrá escuchar la voz de Dios con esa pequeña nubecita? Aquí me dibujaron una muy grande. Era una pequeña que apenas se alcanzaba a ver, que apenas se alcanzaba a mirar. Dios responde, Dios oye, Dios escucha, Dios responde nuestras oraciones, oye nuestros clamores y Dios visita nuestras casas. Él tiene planes, me encanta, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Iglesia, levántate en el nombre del Señor. Iglesia, escucha la voz del amado, escucha la voz del Maestro. Sal de la sequía, sal del fracaso, sal de la enfermedad, sal del desamor, sal de la tribulación y sumérgete en la presencia de Dios. Enfrenta a tus profetas idolátricos, véncelos en el nombre del Señor. Levanta el holocausto, construye el altar, busca el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vienen por añadidura. Alguien en esta tarde necesita un poquito de fe. Alguien en esta tarde necesita un poquito de esperanza. Alguien en esta tarde dice, lo veo todo oscuro, lo veo todo borroso, lo veo todo desesperantemente. Alguien en esta tarde necesita salir de la cueva y escuchar el susurro apacible, el silbo apacible de la presencia de Dios. Yo creo que si tú lo necesitas, Dios te lo quiere dar. Se termina la sequía, se termina la tribulación, se termina la enfermedad, se termina el desamor, se termina la miseria que el enemigo levantó para tomarte, y viene la paz, viene la tranquilidad, viene la lluvia, viene la bendición, viene la esperanza y viene la tranquilidad. Yo quiero salirme de la cueva. Yo necesito salirme de la cueva. ¿Alguien me acompaña? Dios te lleva de la cueva y te saca de ella.
lo primero que tienes que hacer es ponerte en pie, avanzar y decir: Señor, yo me salgo de esa cueva de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Levántate.